¿Ya? Buenos días. A ver, examen otra vez. ¿Sí trajeron sus notas? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el domingo pasado? A ver. Sí, estuvimos viendo en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos 3 puntos. Vimos que es necesario reconocer nuestra condición anterior. Y eso lo vimos en Romanos capítulo 3. Luego vimos que Dios tuvo que proveer un mediador. Y eso lo vimos también en Romanos capítulo 5. Y luego vimos también qué es la fe en Jesús. Y eso lo vimos en Romanos capítulo 10. Y no sé si se acuerdan que les comentaba yo, haciendo una recapitulación más amplia, que en el libro de Romanos el apóstol Pablo empieza a escribir en los primeros 11 capítulos acerca de la importancia de Jesús como mediador entre Dios y el hombre, y que no hay otra forma de acercarse a Dios ni para judíos ni para gentiles, sino es a través de Jesús. Pero luego en Romanos capítulo 12, él empieza a hablar acerca de, bueno, una vez que hemos creído en Jesús, que conocemos su amor, su misericordia, ¿cómo debemos ahora empezar a vivir nuestra vida como creyentes? Y vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el de enseñar en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? No es casualidad que la forma en la que nos empieza a decir Romanos cómo debemos de vivir una vida como creyentes, empiece con un punto muy esencial. Para que un creyente pueda desarrollar de forma correcta, tanto en la iglesia como fuera de ella, los dones, habilidades, talentos naturales o sobrenaturales que Dios le ha dado, empieza todo con tener un buen concepto de sí mismo. ¿Sí? Fíjense que él empieza en el versículo 3 diciendo: digo pues, por la gracia que me es dada, que cada uno tenga un concepto de sí no mayor al que debe tener. Y luego te dice, ¿sí? Porque como en un cuerpo hay muchos miembros y cada uno tiene una diferente función, así es en la iglesia. Cada miembro tiene una función, ¿sí? Entonces, la clave está en tener un concepto de sí no mayor al que se debe tener, sino que dice ahí que piense de sí con cordura. Ahora, ¿qué es la cordura?
La cordura lo que significa es el estado psicológico de una persona que tiene una mente sana. ¿Sí? Eso es cordura. Yo busqué la definición pues ahí en el diccionario. Como decimos en mexicano, así en el idioma coloquial, cordura es estar cuerdo. ¿Sí? Pensar bien, pensar con claridad. Entonces, tener un concepto correcto de nosotros mismos quiere decir que tú tienes que estar de acuerdo y aceptar lo que Dios dice que tú eres. ¿Sí? Creerte más que eso o creer menos que eso es una posición de orgullo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si una persona piensa, no, yo soy un malvado, mentiroso, que no merezco el perdón de Dios, eso no es cierto. Eso no es lo que Dios piensa de ti. Y tener un concepto más bajo como el que lo tuviera una persona que piensa esto, es decirle a Dios, Dios, tú estás equivocado, yo sé más que tú, y este es el concepto que yo debo de tener de mí. Tener un concepto mayor que eso, decir, no, a ver, después de Jesús, el segundo regalo de Dios para el mundo soy yo, y todos ustedes tienen la bendición de Dios de vivir junto a mí. Es un concepto equivocado, y lo que estás diciendo es diciéndole a Dios, mira Dios, estás equivocado, yo sé más que tú, y el concepto que yo tengo de mí es este. Y también es una posición de orgullo, porque es creer que sabemos más que Dios. ¿Sí? Vamos a ir en nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Vamos a ver a una persona que tenía un concepto de sí mismo de acuerdo a lo que Dios decía de él. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla que tenía ceñida. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho con vosotros? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro,
he lavado sus pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a poner un poquito esto en contexto. En los tiempos bíblicos no había pavimento, no había carros, eran caminos de tierra, y con lo que se movía la gente, si no era a pie, era en bestia, o sea, en caballo o en camello. Entonces las condiciones de los caminos pues eran muy sucias, y la gente caminaba con guaraches. Entonces, cada vez que una persona llegaba a una casa, pues no podía entrar a la casa con los pies llenos de aquella suciedad. Entre lo que tocaba, pues suciedad de caballo, o sea, excremento de caballo, excremento de los animales que estaban en los caminos. Entonces, cada vez que una persona llegaba a una casa, el esclavo de rango más bajo tenía que lavarles los pies para que estuvieran limpios y entonces sí pudiera entrar a la casa y en la casa pues no se ensuciara. Entonces Jesús lo que está haciendo aquí es hacer el servicio del esclavo de rango más bajo dentro de la sociedad. ¿Sí? Pero la clave está en el versículo 3. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3 dice, sabiendo Jesús sabía una cosa, ¿cuál era su posición? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano, que del Padre había salido y al Padre regresaba. Dice, se quitó su manto, se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ciñó una toalla, llenó el jarrito de agua y se puso a lavar los pies. Jesús tenía un concepto de sí de acuerdo al que Dios le había dado. En mexicano diríamos, sus chicharrones eran los que tronaban. ¿Sí? Y como Jesús tenía claro el concepto de sí mismo, no le importaba si tenía que hacer si tenía que tomar y hacer lo que el esclavo más bajo le correspondía. Porque él sabía que la actividad a realizar no era lo que lo definía. Sino lo que Dios decía de él. La sociedad hoy en día, ¿qué te dice? Tienes tal puesto, tanto vales. Tienes tanto dinero, tanto vales. ¿Sí? Y por eso vemos muchas veces en la sociedad tanto conflicto con la autoestima. ¿Sí? Que la gente cree que lo define son sus posesiones, son sus puestos, son sus conocimientos. Eso no es lo que te define. Lo que te define como persona, el concepto de ti mismo que debes de tener, es lo que Dios dice acerca de ti. Y cuando tú puedes aceptar eso en tu vida, no importa cuál es el puesto que tengas, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto sepas, puedes tener una autoestima sana. Y puedes desarrollar los dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado de la forma correcta. ¿Sí? Jesús sabía su posición delante de Dios y entonces no le importaba hacer
lo que le correspondía al esclavo de rango más bajo, ¿sí? Y luego dice aquí en el versículo 13, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Si yo he hecho esto con ustedes, ustedes deben hacer lo mismo, porque ejemplo les he dado. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo que nos dio? Debes tener un concepto correcto de ti mismo, y una vez que tienes ese concepto correcto de ti mismo, de acuerdo a lo que Dios dice de ti, puedes desarrollar cualquier tipo de habilidad, don, talento, servicio, sea muy importante o poco importante, dentro o fuera de la iglesia, sin ningún problema, porque lo que haces no es lo que te define. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 13. Porque entonces la clave está en saber qué es lo que Dios dice acerca de mí, de quién soy yo. Y entonces en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, vamos a encontrar algunas cosas, algunos conceptos y algunas cosas que Dios dice acerca de nosotros. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que fuésemos para alabanza de su gloria. Nosotros los que somos las primicias esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? En este pasaje de 11 versículos nosotros encontramos 6 conceptos que Dios habla acerca de quiénes somos en Él. El primero está en el versículo 4. Dice, según nos escogió. ¿Sí? Dios te escogió a ti. ¿Sí? Dios en su omnisciencia de todo saberlo, sabía que tú ibas a existir en el año 2019 y te escogió para que conocieses de Él. Después encontramos en el versículo 11,
dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Sí? No eres una obra de la casualidad. O sea, tú no fuiste un accidente de tus papás. No estás aquí porque sucedió algo extraño y de repente, nació este muchacho. No. Dios te predestinó, es decir, Él te dio un propósito desde antes de que tú nacieras. Te dio un destino. En el versículo 5 dice, para ser adoptados hijos suyos. ¿Sí? Eres un hijo de Dios, escogido y predestinado por Él. Dice en el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Eres aceptable delante de Dios. No eres más una persona que, como vimos la semana pasada, al ser un transgresor de la ley, no puedes acercarte a Dios, sino que ahora eres un acepto en el amado. Eres aceptable, eres agradable delante de Dios. ¿Sí? Y en el versículo 7 dice, redimido y perdonado. ¿Sí? Redimido es el precio pagado por la liberación de un esclavo. Esa es la redención. Es decir, eres una persona libre delante de Dios. Antes estabas esclavizado al pecado. Ahora que has creído en Jesús, eres una persona libre y perdonada delante de Dios. Y para poder desarrollar tu vida como creyente, necesitas tener claro estos conceptos. ¿Sí? No eres más ni eres menos de esto que Dios dice acerca de ti. Cuando tú tienes un concepto de ti mismo de acuerdo a lo que la Biblia dice, no necesitas tener el reconocimiento de un puesto o de o del reconocimiento o el halago de los demás. Sabes que lo que te define es lo que Dios dice de ti mismo. Y que eso no va a cambiar. Porque si se fijan, todas esas cosas que vimos en Efesios no tienen nada que ver con nosotros. Lo que yo haga no cambia los conceptos que Dios tiene acerca de mí. Porque ser escogido no tiene nada que ver conmigo, predestinado tampoco, ni perdonado, ni redimido. Todo tiene que ver con Dios. Lo único que tengo que hacer es aceptar que yo soy lo que Dios dice de mí. Y cuando tengo eso bien claro, entonces puedo continuar a desarrollar todo lo demás que Dios me ha dado. A todos Dios nos ha dado dones, habilidades y talentos. Normalmente todos ponemos énfasis en las cosas sobrenaturales o espectaculares, ¿no? Pero a ver, o sea, a todos Dios nos ha dado la habilidad de ayudar a alguien en la calle. A todos Dios nos ha dado la habilidad de darle de comer a un indigente. ¿Sí? Pero todas esas cosas se van a poder
poner en práctica en nuestra vida hasta que tengamos un concepto correcto de nosotros mismos. Porque entonces no va a importar la relevancia que para los demás tenga lo que hago. A mí solamente me interesará poner en práctica lo que Dios espera de mí. Entonces, el apóstol Pablo así es como empieza en el libro de Romanos a decir, ok, una vez que han ustedes creído en Jesús, deben de tener un concepto claro y correcto de sí mismos para poder desarrollar a partir de ahora su vida como creyentes. Porque todo lo que viene después en el libro de Romanos, en los otros 4 capítulos, es explicarte cómo debes de vivir la vida ahora que has creído en Jesús. Pero el primer versículo, el primer tema que él empieza a tratar es, antes de desarrollar todo lo demás, debes de tener un concepto claro y correcto de ti mismo. Porque si eso no está, todo lo demás no se va a poder llevar a cabo. Entonces, yo les animo a que ustedes en el transcurso de los días traten de leer en sus Biblias y a encontrar ahí qué es lo que Dios dice acerca de quiénes somos. Ya vimos un pedacito en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Pero hay más en la Biblia. Entonces, yo los animo a que busquen y lean sus Biblias y encuentren ahí qué es lo que Dios dice acerca de nosotros.